Comenzamos esta serie de especiales dedicados al centenario de Puerto Rico. En esta ocasión, te invitamos a compartir un trabajo audiovisual que se realizó en el año 1989, elaborado como parte de las celebraciones de los 70 años de la localidad. La Municipalidad de Puerto Rico, Provincia de Misiones, a través de su Dirección de Cultura, presenta Puerto Rico, esfuerzos y esperanzas, hechos realidad. Comisión de Estudios Históricos de Puerto Rico, Dirección General, Emilce Graciela de Rolón y Ernesto Morales. Investigación y libreto, Nidia Ortega, Amelia Sánchez de Quis y Estela Maris Gibaudo de Mucio. Locución, Oscar Primón. Participación especial, Andrés Gilebrand, Ernie Fogel, Raúl Sánchez. Colaboración, Comisario Eulaulio Martínez, Subcomisario Celestino Osmar Delgado, María Clara de Ferreira, Lina Benítez de Maimó, Claudia Feldman, Dionisio Bier, Prefectura Nacional Argentina. Quienes intervinieron en la producción de este testimonio se hacen un deber informar que la filosofía con que se encaró esta realización fue la de dotar a esta hoy importante ciudad de un documento histórico que permaneciera en el tiempo como testimonio de lo que significa el esfuerzo conjunto de una comunidad. Para ello, fue necesaria la elaboración de un documental que tuviera mucho de testimonial, por lo que algunas de las imágenes corresponden a una recopilación que poco tiene que ver con la calidad que la producción hubiera deseado. Sin embargo, y tomando en cuenta que las futuras generaciones deben tomar conciencia de lo que una comunidad puede obtener en una simbiosis adecuada de pasado y futuro, se proyectan aquí estos testimonios para lograr lo que los argentinos necesitamos: reconocer nuestras raíces para una adecuada planificación de nuestro futuro. Y aquí comienza nuestra historia. El monte sube hacia el cielo, junto a mesetas y cerros. Rubíes de 1000 lapachos alfombran fresca espesura, matizando con la tierra roja de sangre y albura. Bramando sube la selva por el Alto Paraná. Mariposas de colores bailan su danza hechicera, y el corazón de la tierra lanza su canto de azul. Los ríos corren borrachos de beber tanta hermosura. La selva acaricia el río y el río besa a la selva, porque juegan su romance, selva y ríos en mi tierra, tierra roja, sangre y tierra, viento norte, Chopará. La tierra estaba en un sueño de turbulentas malezas, 1000 árboles como puños sobre terribles bellezas, y el primer árbol caído fue un mojón de luz certera que marcó el fin y el principio de esta historia misionera. Esta tierra, toda la tierra misionera, fue paraíso de tupíes y guaraníes, ramas del mismo tronco que fueron diferenciando sus lenguas paulatinamente al producirse su separación y habitar distintos lugares de América. Claro, solo hoy son distintos lugares, diferencias que hizo el hombre blanco, diferencias que hoy pretendemos acercarnos cuando hablamos de la América India,
de nuestra Indoamérica. Los tupíes se extendieron por el territorio brasileño, desde la costa atlántica hasta lugares cercanos al hoy río Uruguay. Los guaraníes poblaron la tierra que es hoy Misiones, Paraguay, Corrientes, Entre Ríos. Para nuestros pueblos, cobra especial significado la presencia guaraní por la influencia que ejercieron, dejando un sello característico que hoy todavía se aprecia en el nordeste argentino. A través de un idioma, una idiosincrasia, una cultura que define singularmente al poblador de estas regiones. Ubicados en la cercanía de los cursos del agua, la familia guaraní rodeaba la vivienda del cacique, quien era el eje que unía la parcialidad. Vivía básicamente del monte, de la caza, de la pesca, del hábitat que le permitía la naturaleza exuberante que lo rodeaba. Fueron, sí, grandes alfareros. Los testimonios que hoy se mantienen permiten verificar su técnica en vasijas, canastos, platos y cántaros. Pero como toda historia de pueblo feliz, algo perturbó su tranquilidad. Ese algo fue el hombre blanco, no el colonizador, el que traería el progreso. Fue el depredador, el explotador, el de la historia de los mensú, el capanga. Triste fue su destino, como en tantos lugares, perseguido y maltratado por aquellos que diezmaron nuestras riquezas, aquellos que la historia confunde con nuestros colonizadores. Ellos vinieron a servirse, a depredar, a matar. Ellos no tienen patria. Alfonso Kuhn, una enciclopedia e historia viviente, nos transmite una pequeña parte de sus conocimientos sobre la llegada de los primeros blancos a nuestro territorio. No solo agradecimiento por sus experiencias y el suministro de material le debemos a don Alfonso Kuhn. Tomemos su ejemplo. Hoy él sabe lo que quiere, quién es, dónde quiere llegar. Eso lo logró partiendo de su pasado, cuando se propuso conocer sus raíces, para saber quién era y por qué. Los pueblos que ignoran su historia no tienen porvenir. Entonces esto fue repartido, estaba Carlos Seguín, los Algerich, Avellaneda, Benson, no me acuerdo más cómo se llaman todas esas gentes que tenían. Existe un mapa por ahí donde estaban todo, cómo fue distribuido, desde el río Paraná hasta el divorcio de agua y generalmente entre un arroyo grande y otro, como Piraiguazú, Piraiminí, después el Paranaí y así. Esto acá era Carlos Seguín. Estos, a su vez, alquilaron estos montes para la explotación a ese grupo en el que estaba metido Rockefeller, inclusive el fundador del Dorado más tarde, Schwelm. Este grupo que explotó los quebrachos allá en el Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, en norte de Santa Fe, ellos así explotaron aquí, en el Alto Paraná, las maderas, que eran las maderas de ley. En aquel entonces se conocían solo 4 maderas que eran de alto valor comercial, que era el cedro, el peteribí o el oro negro,
el apache y el incienso. Hicieron unas cuantas barcazas, barcos, y aquí en León pusieron un aserradero. Así tenían otros establecimientos en Istueta y allá en Puerto Piraí, que existió antes de la fundación. Ese era el centro donde sacaban la yerba, que traían de San Pedro, que era todo el mismo grupo de gente. Aquellos de la famosa época del Mensú. No era Seguín, él había alquilado esto a él. Y esto quedó abandonado acá porque no le rendía más. Gracias a eso, a esa gente por sacar la madera, ellos nos trajeron el ferrocarril a Misiones, porque cuando se construyó el ferrocarril, acá a Misiones no había absolutamente nada para llevar. ¿Qué había acá? Era la madera, eran ellos que lo trajeron. Inclusive lo tenían proyectado, yo tengo un mapa, donde tenían proyectado el ferrocarril desde más o menos San José, arrancando ahí en San José, por el divorcio de agua, por lo que hoy es Ruta 14, hasta San Antonio, hasta Irigoyen, y de Irigoyen otra vez por el otro divorcio de agua, que es por la Sierra de la Victoria, hasta Puerto Aguirre, hoy Puerto Iguazú, al solo fin de sacar las maderas, de llevarlas. Entonces, de ahí vienen las jangadas que se traían hasta la laguna San José. Ahí se las desarmaba y se lo cargaban en ferrocarril, para eso construyeron el ferrocarril. Y otras maderas ya las aserraban por su peso, porque no eran, eso se cargaba para no llevar tanta cáscara, o rollos que a veces llegaban en mal estado, entonces se aserraba acá en Puerto León esa madera y ya iba aserrada arriba de barcos. Eso se arrastraba con remolcadores o barcos directamente motonaves. Y esas chatas con las cuales se llevaba, se fabricaban acá mismo, de la madera de acá. De ahí es el origen de ese aserradero, no era para hacer tablas para colonizar algo así, nada que ver con la colonización. Este fue un aserradero pura y exclusivamente para explotar estos montes. Terminado ese trabajo, vendido después a Culmey, por ejemplo, en caso nuestro, acá de Puerto Rico, Culmey, más arriba de Schwelm, y así otras firmas, así compró Esperanza, esa gente compraron, se fundaron esas colonias, pero ya siempre después, por eso se encontraron acá en el monte, se encontraron alzaprimas, allá arriba se encontraron grandes cantidades, inclusive tenían en Istueta un ferrocarril que traía maderas, todavía hay en el monte vías que se encuentran allá, que después ahora son pinares, se levantaron las vías que fueron vendiendo rieles, y este fue el motivo por el cual, una vez comprado esto, ellos abandonaron gran parte de esto, porque no les valía más la pena, porque para ellos ya era obsoleto y era muy alto costo llevarlo, no tenían dónde instalarlo tampoco. Entonces la compañía que se fundó, Culmey Colonizadora, ellos compraron parte de esa maquinaria que fue el primer aserradero de Puerto Rico, levantado y dirigido por el señor Hens, que adquirió enseguida también ese aserradero. Pero había indígenas. Pero había indígenas, pero los indígenas que había cuando llegaron los explotadores, sí habían indígenas. Habían indígenas, no eran grandes tolderías, pero estos, por ejemplo, tuvieron después el problema cuando vinieron los primeros inmigrantes al Alto Paraná, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, se las picaron, porque le tenían un tremendo miedo a los blancos, por la explotación a la cual habían sido expuestos poco antes el asunto del Mensú. Los capataces de los Mensú los agarraban y los obligaban a hacer esos trabajos que ellos desconocían completamente, porque ellos vivían de la caza, de la pesca y de algunas cositas que hacían ellos mismos. Y entonces vinieron y los obligaron a esos trabajos, inclusive los obligaron a matar, y en esa forma ellos se escaparon. Cuando vinieron otra vez la colonización, ellos tuvieron un tremendo miedo. Yo inclusive tengo fotografías en que hay indios que están completamente de los guayaquíes, porque no eran solo guaraníes, había macas, había guayaquíes que tenían un tremendo miedo a la gente esa y se fueron internando, alejándose. Y entre sí se fueron diezmando, ¿por qué? Porque vivían en la orilla del Paraná, donde era fácil la pesca, la caza. Tenían que internarse donde ya no tenían esa facilidad de la pesca, y así se fueron diezmando, se fueron debilitando, y después se fueron acercando porque se dieron cuenta que esos blancos que vinieron, colonizadores, no vinieron con ese espíritu de destruir, al contrario, le dieron de comer, le dieron de vestir, le dieron escuela, le dieron todo.
El indio resistió primero la evangelización jesuita, luego a los españoles y por último a la depredación del bosque que en nombre del progreso hizo el hombre blanco. No solo el bosque fue el foco de atención de aquellos que se distribuyeron alegremente las tierras de nuestra región, sino también la yerba, ese arbusto ignoto cuya infusión poseía propiedades curativas y energizantes. Hacia fines del siglo pasado, comienzan los primeros intentos de colonización, pero recién en 1915 se forman las primeras colonias privadas sobre el Alto Paraná. Familias alemanas, presumiblemente alentadas por los problemas en el viejo mundo con el inicio de la guerra, comenzaron a mirar hacia el nuevo continente donde había todo por hacer. Así comenzaron a surgir empresas de colonización que realizaban publicidad sobre las bondades de estas tierras. Así fueron emigrando hacia Brasil, siguiendo a aquellas que lo habían hecho hacia fines de siglo. Sin embargo, la costa brasilera no resultó tan atractiva, quizá por su topografía o por los problemas de navegación del Alto Uruguay. Hubo ya una afluencia masiva de inmigrantes alemanes en el Brasil a partir de la primera mitad del siglo XIX, fundándose colonias que tuvieron gran prosperidad y fueron base de importantes ciudades. Pero a raíz del conflicto bélico de 1914, comenzaron a ser blanco de ofensas y molestias, a punto tal que muchos de ellos emigraron nuevamente, en primer lugar, al Paraguay y luego a la Argentina, apoyados por una institución creada en el Brasil para fomentar nuevos asentamientos. En el año 1919 se realizan gestiones en Buenos Aires para la colonización de estas tierras. Estas tratativas fueron llevadas a cabo por alemanes y descendientes de alemanes que provenían del Brasil. Dos de ellos estaban llamados a jugar un papel preponderante e histórico en la fundación de lo que hoy es Puerto Rico: Carlos Culmay y Federico Guillermo Rauber, quienes, al decir de algunos historiadores, habían entablado una amistad durante su tarea en el Brasil. Comienza entonces a promocionarse allí la venta de tierras por parte de la compañía colonizadora formada al efecto, y muchas familias comienzan a llegar con la intención de mejorar sus destinos. Este arribo al país se hace desde el Brasil por medio de carros tirados por mulas, por ferrocarril hasta alguna orilla del río Uruguay, para desde allí dirigirse a Posadas y realizar la última etapa de la travesía en algún vapor que subiera por el río Paraná. Solo por recuerdos de inmigrantes y fotografías de aquellos tiempos podemos imaginar el sacrificio que todo esto representaba por lo rudimentario de los medios de comunicación y transporte y por lo inhóspito de aquellos lugares. Uno de los descendientes de esos pioneros, el doctor Guido Rauber, nos comentaba al respecto. Bueno, con un poco de imaginación, haciéndose la idea de que la parte edificada no está, todo el verde que ustedes pueden ver es el verde que observaban y que miraban los primeros colonizadores que llegaron a esta zona. Prácticamente las especies arbóreas que hoy están no eran las de aquel entonces, pero de cualquier forma todo era verde. Y lo único que nuestros colonizadores encontraban era el verde de la esperanza, porque detrás de este verde no había otra cosa que más verde y siempre más verde. Pero con el correr del tiempo, esto se desarrolló en parte a lo que ustedes pueden ver de acá. Pero la historia verdadera de Puerto Rico no empieza en lo que estamos viendo ahora, sino en realidad
empieza en lo que conocemos como Puerto de San Alberto, a partir del cual se desarrolló la colonización propiamente dicha de Puerto Rico. Ya cuando enseguida lleguemos al paraje San Alberto, vamos a volver sobre cómo se desarrolló la colonización de nuestro querido Puerto Rico. Y también nos daba el verdadero significado del nombre de esta hoy importante ciudad de nuestra provincia. ¿Qué significa Puerto Rico? Aquí la respuesta. En este lugar, conocido como Puerto de San Alberto hoy, de puerto no queda nada, empieza la verdadera historia de Puerto Rico. En esa época, todas las colonizaciones que se hacían sobre el río Paraná, se hacían mirando el río y no como hoy que estamos trabajando de espaldas al río. En esa fecha, repito, todo el transporte se realizaba por vía fluvial y por eso se necesitaba un puerto con buenas condiciones de operabilidad. El puerto de San Alberto, cuyos restos o donde estaba ubicado ustedes pueden estar viendo, es un lugar que no permite el atraque de buques de cierto calado. En razón de ello, los buques tenían que quedar a cierta distancia de la costa y la descarga y carga de mercaderías y pasajeros se realizaba por medio de un transbordo con botes, lo cual encarecía el costo por un lado y por otro demoraba mayor tiempo. En razón de eso, Carlos Coolmey decide explorar la costa hacia el oeste, digamos, o hacia el sur, y mediante un bote con una cadena y piedra va sondeando la costa hasta llegar a lo que conocemos como Puerto Rico, cuyo nombre surge, se cuenta, no está escrito en ningún lugar, que por tener una muy buena profundidad directamente lindante con la costa, permitía el atraque de buques grandes, y eso originó que don Carlos Coolmey dijera que esto es un Puerto Rico en aguas. De ahí surgió el nombre de Puerto Rico. Debemos reconocer que la cronología de los hechos es difícil de precisar, porque la mayoría de ellos fueron transmitidos oralmente de los protagonistas a sus descendientes, hoy de tercera y cuarta generación, en muchos casos enfrentados por desavenencias propias de aquellos tiempos difíciles. Pero lo importante son las raíces, lo que lograron aquel grupo de familias con duros sacrificios, no para rendirles loas, sino para seguir su ejemplo de trabajo. Algunos de los jóvenes descendientes y otros no tan jóvenes lo han hecho. Ya veremos el resultado de su esfuerzo. Volviendo a los primeros momentos del arribo, dicen los memoriosos que hacia mediados de 1919 llegó el barco Salto al desembarcadero de lo que después fue la colonia San Alberto, con don Carlos Coolmey y su comitiva a bordo, y que varios meses después regresa al Brasil para seleccionar familias de colonos que se destacaran por su capacidad de adaptarse a la vida del monte y sobre todo por su apego al trabajo y al sacrificio. A mediados de noviembre de ese mismo 1919, en ese lugar, don Carlos Coolmey declara fundada la colonia. Pocos días después, llega al lugar don Federico Guillermo Rauber, acompañado del sacerdote jesuita Max von Lasberg. Rauber sería más tarde administrador de la empresa de colonización. Hacia fin de año y comienzos del siguiente, comienza la apertura de caminos. A golpes de hacha y machete, los pioneros van abriendo claros en la selva y ganándole espacios al monte. Así se va formando la colonia.
Así comenzó Palo Seco, luego Puerto Rico. En las picadas que se fueron formando, comienzan a levantarse construcciones, puentes, calles, bueyes, carros, niños, mujeres, hombres. Todos en un criterio colectivo de trabajo inician el desarrollo. Un desarrollo que la voluntad individual no hubiera logrado, que la comunidad va consiguiendo a pesar de las dificultades de las alimañas, de las plagas, de las enfermedades, como la malaria, a la cual esta región de nuestro país no fue ajena. Esta epidemia cayó como un fantasma de muerte entre la población de la incipiente colonia. A pesar de la ayuda del gobierno nacional, que contribuyó dentro de sus posibilidades. Sin embargo, quizá por estas y otras dificultades, la nueva comunidad se fue modelando paulatinamente. El 1 de marzo de 1920, el Padre Max celebra por primera vez un oficio religioso en Puerto Rico, aunque ya el año anterior se había realizado en San Alberto. Claro que también había lugar para el esparcimiento. Hat man immer gewartet, bis der Beile noch mal gekommen ist. Ne? Ajá, Hat immer zu lange gedauert. Da waren 3 Mal im Jahr war Beile. Ne? sí. Und da ist ihm die Zeit immer zu lang geworden. Ne? Claro. Dice que había solamente 3 veces al año baile. Sí, y que se sí. esperaba demasiado tiempo, o sea, se estaba esperando para que llegue ese día del baile. Sí. ¿Qué otra cosa había? Y los bailes eran muy lindos siempre. Sí. Que había alguien que tenía la orquesta. Alegre, ¿no? Sí. ¿Quiénes hacían la orquesta? ¿No se acuerda? Sí. El principal de la orquesta era Sebald. Ajá. ¿Qué se bailaba? ¿Qué música? Con instrumentos, ¿cómo se llama? Ese, Acordeones. no. Ese Blasmusik, die Instrumente. Ah, todo, sí. Trompeta, todo el instrumento de viento. Sí, todo instrumento, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tipo de música? Vals. Y todo, ¿no? Sí. Toda música alemana. Sí, música alemana principalmente, ¿no? Sí, había todos los domingos. ¿En dónde se hacía? Yo estaba 3 años, y ¿cómo se llama? Ese destino, De Marca- Monaguillo. Maganillo. Sí, de Padre Max von Lassberg. Primero en San Alberto. Puerto Rico estaba nada en el 1920, 21, No había nada ahí. no. Y estaba una casa en la villa de San Alberto, ¿no? Donde estaba la misa. Ajá. Y después estaba en Puerto Rico, en el galpón de Hens. Que era el aserradero de Hens. Sí, en ese aserradero, ¿no? Y toca esa campana con mano, que está ahora en San Alberto. Ah, esa era la campana que se usaba en Esa aquella misma época. campana, ¿no? Ajá. Sí. ¿Era todos los domingos la misa? Todo domingo ¿Había kermesse también? también. Ese pedacito era muy rico, pero ese medio un animal bastante. Mejor es bestellt von der Mann, Hitzkes. Hat gekauft und so. Casi está libre. Vas a tener hambre. Ya, die kann doch
nosotros llegamos en el año 1920 con el Guaira, llegamos con el Ibera, llegamos un domingo a la noche a las 21:30 acá, en San Alberto, llegamos ahí. Cuando nosotros llegamos en Posada, los esperaba el señor Kulmaya, porque nosotros éramos el primer, vamos a decir, el primer curso, el primer grupo de pioneros que vino acá. Ya había algunos acá, pero ellos ya estaban, como vamos a decir, Carlos Ilipan tenía un hotel chiquitito ahí para los que vienen, y después pueden ser otros como los Bischoff, Jacobo Bischoff y Teodor Bischoff. ¿Y cuándo se instalaron en la colonia? ¿Cuándo se instalaron acá en la colonia? En el 15 de noviembre instalaron acá la colonia. El primero dice que estaba y la fundación era el 15 de noviembre de 1919. ¿Y usted cómo se acuerda de esa fecha? Me acuerdo muy bien esa fecha porque yo era una niña, como vamos a decir, de 9 y 10 años. Y como tenía que trabajar como una chica de 15, 16 años, por eso estaba junto siempre y me acuerdo todo de esas fechas. Porque yo ya tenía que ir para niñera con muchos matrimonios y así, y tenía que trabajar fuerte, por eso yo me acuerdo todos los que yo estoy diciendo acá. ¿Y de dónde venían ustedes? Nosotros veníamos de Río Grande do Sul. ¿Y cómo fueron los primeros tiempos? ¿Cómo se instalaron? ¿Qué trabajos hacían? Hay que luchar y hay que pasar mucho hambre. Luchar día y noche y mucho molestia por mosquitos, barabí, toda la cosa. Los caminos eran paro y tronco. ¿Muchas enfermedades? Sí, después del año 22, 23, 24 viene la malaria. Yo tenía muchas veces. ¿Y tenían médico aquí? Fue difícil. Al fin vinieron algunos médicos de Buenos Aires en el año 24. Mandaron remedio para nosotros. Recién en el año 24. Sí. ¿Y después cómo era el trabajo aquí en la colonia? ¿Qué hacían? Bueno, nosotros empezaron a voltear monte en el año 22 en septiembre. Y volteamos, sigan monte, yo con mi padre y mis hermanos, mis cuñados, hasta abril del 23. Cada día. Solamente volteando monte. Volteamos monte. Y plantamos algo y mi domingo era del más o menos de julio hasta Navidad. Cada domingo era mi trabajo por pasatiempo. Hay que buscar pasto en el monte para los pollos que tenemos. Ese era el domingo, nada más. ¿Y en qué año hicieron los primeros caminos? ¿Ah? ¿En qué año hicieron los primeros caminos? Mucho tronco y mucho barro. Caminos, ¿cuándo comenzaron a hacer caminos? Y bueno, hicieron caminos, pero después poco a poco va a quitar camino que pasa los carros de buey. Ya era camino hasta Capioví y hasta Línea Paraná, pero esa Línea Paraná casi no era pasable. ¿Usted desde ese año está aquí en este mismo lugar? ¿Acá? Sí. En Línea Paraná vivimos. En Línea Paraná. ¿Y desde qué año está aquí? Sí. Desde día 8 de agosto 34, empezar acá en Plenamonte. Nosotros junto con un chiquito. Los colonos llegaron a estas tierras básicamente para desarrollar la cría de cerdos y la agricultura. Pero se encontraron con que ya tenían algo al alcance de la mano: la yerba. Sobre cómo llegaron y sus proyectos de ese entonces nos habla don José Gens, un joven de 93 años que solo habla alemán y que aún atesora recuerdos. Nuestro agradecimiento a su nieto, que realizara una improvisada y desinteresada traducción. La pregunta era a don José, ¿cuál fue el motivo por el cual ellos se dirigieron a la zona acá de lo que es hoy Puerto Rico? Y cómo, la pregunta es si se hizo propaganda, o si
él dice que sí, que el colonizador de Santo Cristo, de donde él es oriundo, ese fue el mismo Culme que colonizó Puerto Rico. Entonces, por ese lado vino también la promoción de esta zona y bueno, de ahí se dirigieron acá las familias que hoy muchos están todavía. Und was hat denn da ich so ein bisschen erinnere vom Anfang, wie der hierher kommt, seit was da gefunden hat, wollte ich sagen, das jetzt auch spannend. La pregunta ahora es que él se acuerda cuando llegaron acá a lo que hoy es esta zona y cómo fue, si más o menos se puede acordar de eso. Meer war ja auch die Schweinezuchthalle, also auch die Maislande oder Milchslande waren wir ja angewiesen. Und das war verkehrt. Eldorado hat es besser gemacht, hat gleich Jahre geplant und in die Geschäftsveränderung. Und die Schwellen, Ja. Adolf Schwellen, Ja, claro, ja. Sí. in China vergessen. Aha. Aber wie das hierher kommt, war ja alles Ja, und da, Ball. ja, das war auch schon auf das System, unser Kolonisationssystem ingerichtet. So. Bueno, y Sanders jetzt auf Spanisch. Bueno, un poco él contesta de que ellos vinieron con la intención y con el pensamiento que ellos tenían también allá en la zona de Brasil, de donde ellos vienen, de criar cerdos, plantar maíz, plantar mandioca, pero siempre como actividad principal la cría de cerdos. Ahora él dice que en El Dorado el fundador los orientó, que él considera hoy que fue mejor la plantación de hierba. Así entraron rápidamente en un mercado que hasta hoy está a la vista, tiene más rédito. Ya desde aquel entonces, la comunidad estaba preocupada por la educación. Y de allí que en mayo de 1922 inició sus actividades la escuela número 114, bajo la dirección de Delicia Krieger. También los símbolos patrios y el sentido de la nacionalidad comenzaban a insertarse en la nueva comunidad. Por gentileza del señor Efren Rauber, tuvimos la oportunidad de acceder a la bandera argentina que fuera izada por primera vez en lo que entonces era solo un villorrio. El propio Rauber nos contaba la historia. Bueno, la bandera que acá se puede apreciar es la primera bandera que fue izada
y por primera vez por el entonces administrador de Puerto Rico, señor Federico Guillermo Rauber, el 25 de mayo de 1921. Fue así la primera bandera izada en Puerto Rico. Del Brasil, que también fue izada juntamente con la bandera argentina en un mástil más bajo, debido a la inmigración de los colonos que provenientes del Brasil. Entre 1924 y 1932 comienza a institucionalizarse la colonia, al frente de cuya gestión se encuentra el administrador don Federico Rauber, en nombre de la Compañía de Colonización. A partir de allí, comienzan los gobiernos de comisiones de fomento, hasta llegar al año 1946, donde se eleva a la categoría de municipalidad. Puerto Rico hoy. Pujante ciudad, con los contrastes típicos de nuestro interior, con la tradición y el progreso tomados de la mano. Puerto Rico sigue creciendo al compás del impulso de sus habitantes. Pioneros, sus hijos y nietos, conservan la tradición de sus ancestros y a la vez laboran el futuro promisorio que les espera. Si tenemos en cuenta el crecimiento que ha tenido esta comunidad en los últimos años, nominada nada menos que capital de la industria de nuestra provincia. También encontramos numerosos vestigios de esa época, como esta casa que nació junto al río durante la famosa historia de los Mensú, luego trasladada a su afincamiento actual y reforzada en el año 1938, que se conserva casi intacta, cuidada como una reliquia. Pero no todo es pasado laborioso y presente realizado en Puerto Rico. Sigue habiendo oportunidades para aquellos jóvenes que quieran copiar el ejemplo de los pioneros. Y muchos lo hacen. He aquí algunos ejemplos. El arado, los bueyes, la tierra, aún compañeros inseparables de los luchadores. Cada una de las actividades que se desarrollan aquí tiene un toque distinto. La educación, por ejemplo, asombra al visitante. Importantes construcciones edilicias, escuelas de todo tipo, educación diferenciada, técnica, con orientación profesional. De todo ello dialogamos con Raúl Salvo, director de uno de esos establecimientos educacionales. Yo creo que la educación en Puerto Rico en cuanto a la infraestructura edilicia ha hecho desaparecer, podríamos decir, por más de 10 años atrás, las famosas escuelas ranchos. Y creo personalmente que es un esfuerzo del Consejo General de Educación de la provincia, de la parte de institutos privados y especialmente de la comunidad de Puerto Rico, que ha colaborado incluso no solamente en forma personal a través de instituciones, sino la municipalidad misma de la ciudad de Puerto Rico, a la cual se le deben muchas obras. Evidentemente, la comunidad de Puerto Rico siempre ha manifestado su preocupación y su empeño por mejorar no solamente la infraestructura, sino la calidad también de la educación. Tal es así que esta localidad cuenta con, digamos, salidas laborales a través de la enseñanza, algunas de ellas muy aceleradas, como ser técnicos especializados en madera, peritos mercantiles, maestros, etc. Últimamente se ha agregado una escuela que por su característica es única en el país y hasta podríamos decir en América, que es la Escuela de Afilación para Herramientas del Corte de la Madera. La enseñanza nació acá con unas características muy particulares por la colonización germano-brasilera. Tal es así que se inició con lo que se daba o se da en llamar
la escuela alemana que sentó las bases de lo que hoy es, ¿no es cierto?, el Instituto San Alberto Magno. Evidentemente que desde su inicio la comunidad toda mostró preocupación por la educación, y no solamente su preocupación, sino su contribución. El deporte, en todas sus manifestaciones, no está ausente de este Puerto Rico. El complejo polideportivo que podemos apreciar nos exime de cualquier comentario. Un aspecto cultural inédito lo constituye la Escuela de Títeres. Ingresemos en ese mundo mágico y volvamos al espíritu del que nadie se puede desprender aquí. La religión también ocupa y ocupó un lugar preponderante en esta historia de Puerto Rico. Tendríamos horas para detallar su influencia. Tomemos solo una muestra: el único monumento histórico nacional que tiene Puerto Rico, la Capilla San Miguel del Puerto. ¿La conoce? ¿Y su historia? Esta capilla, inaugurada el 25 de noviembre de 1923, que es hoy Monumento Histórico Nacional, constituye una parte importante de la historia religiosa de esta comunidad. La primera fiesta patronal se realizó el 15 de noviembre de 1924, fecha en que se entronizó la imagen de lo que entonces se creyó era San Alberto Magno. En realidad, fue canonizado recién en 1931. Algunos años después, un párroco llegado a la localidad realizó algunos estudios que determinaron dudas sobre la identidad de la imagen. Demostrado luego que no correspondía a San Alberto, fue llevado a la casa parroquial como Santo Domingo y retirado de su primera morada. Sin embargo, luego de muchas gestiones, sus fieles lograron rescatarlo del ostracismo y devolverlo a su lugar original. Hoy no hay certeza de su identidad, pero él y sus fieles están juntos y felices. La fuerza de la fe hizo que no solo volviera la imagen, sino que la capilla fuera restaurada, realizado un vía crucis externo de gran belleza y, por si fuera poco, declarada monumento histórico por ser la única construcción que se conserva en el país, como testimonio de aquella colonización. Una de las expresiones características de este bagaje cultural era el canto coral. Se cultivaba en la familia, en la parroquia, en la escuela, en los clubes. Entre los coros existentes se destacó el de la Asociación Santa Cecilia de la parroquia de Buen Principio, Río Grande do Sul. Algunos de sus integrantes formaron parte del contingente de colonos pioneros llegados aquí, su tierra de promisión, en los albores de lo que hoy es la ciudad y colonia de Puerto Rico. ¿Fue difícil la inserción en esta comunidad?
Bastante brava, fue bastante brava. Brava por el hecho de que, por dar un ejemplo, yo soy católico apostólico romano, mal católico, no solamente en apuros me veo en estos casos. En una oportunidad de estar buceando acá en Puerto Rico, se me ocurrió por ir a la iglesia, a conocer la iglesia, y me ensarto con que la misa era en alemán. Yo católico, criollo, y de repente me encuentro con esta misa que no entendí un bledo lo que se decía. Y aparte que me voy, me acomodo, para que tengan una idea, y fue una cosa de que formas distintas se empezaron a abrir, el solo hecho de que no entraba, no era mi lugar. Así que me explicaron después de que eran dos misas, una para castellanos y otro para alemanes. Así que a partir de ahí, no solo ese hecho, si bien mi esposa es hija de esta tierra, de esta localidad, mi suegro es un colono, es uno de las primeras familias que se afincaron acá a través de don Pedro Kuhn. Él es Alfonso Kuhn. Y tienen su propio idioma, tienen su propia gente. Es difícil involucrarse, meterse, en cierto modo en la familia de ellos fue una cuña, es una espina que metió mi esposa en medio de la más negro imposible. Como él decía, hay que verlo bajo el mediodía a pleno sol para verlo, mirar dos veces para verlo una vez. ¿Usted sabe cómo demuestra Puerto Rico su espíritu comunitario? En la cantidad de cooperativas, de electricidad, de agua, de tamberos, agrícola, industrial. Tomamos dos como ejemplo: Agrícola e Industrial San Alberto, un orgullo para la provincia, y Eléctrica, a través de la cual toda la población disfrutará de esta historia. Puerto Rico tiene su santo patrono, San Alberto Magno, quien murió el 15 de noviembre de 1280. Sus restos descansan en Colonia, Alemania. En la iglesia parroquial de Puerto Rico se venera a quien fuera el genio de su tiempo. Don Carlos Cot es el actual intendente de Puerto Rico y a él le vamos a preguntar qué reflexiones le merece este 70 aniversario. Bueno, este 70 aniversario puede traer muchas reflexiones, pero yo creo que la principal es que después de 70 años de vida de nuestra colonia, de nuestro pueblo, nuestra ciudad, ha crecido a un ritmo vertiginoso, si se quiere, pero ha crecido porque tuvieron durante 70 años el ejemplo de esta gente, si se quiere, aventureros, o como podemos llamarlos, que han llegado allá por el año 1919, 1920, aquí a San Alberto primero, después al puerto de Palo Seco, hoy llamado Puerto Rico. Por eso yo le pido a las generaciones presentes que tomen el ejemplo de toda esta gente que ha llegado aquí a nuestra zona a trabajar con fe, con esperanza, bajo el signo de la cruz que le ha acompañado en todo momento durante los 70 años y se ha hecho este Puerto Rico tan brillante que es hoy. Por eso le convoco a toda la juventud, a todas las personas que están viviendo actualmente en nuestra zona, que sigan bregando en bien de nuestra colonia, en bien de nuestro pueblo, y que nos juntemos todos juntos para que cada día nuestro Puerto Rico de hoy sea más grande, más brillante, más unido, y que todos vivimos en paz y también en democracia, y que tengamos presente la Constitución Nacional todos los días, a nuestras autoridades municipales, a nuestras autoridades policiales y de fuerza de seguridad, igualmente a nuestro gobierno provincial, que siga respetando nuestra Constitución para que vivamos, como he dicho, en paz y trabajo.
Y así, dejamos no sin un dejo de nostalgia este San Alberto, perdón, Puerto Rico, que no siempre fue Puerto Rico. Dice la historia que en el año 1950, un intendente cuyo nombre se nos escapa, intentó cambiarle el nombre y durante un tiempo se llamó Libertador General Don José de San Martín. Luego, mediante un convenio con el Instituto Sanmartiniano, volvió a su vieja denominación y ese nombre quedó limitado al departamento del cual Puerto Rico es cabecera. ¿Usted lo sabía? Como tantas cosas del polifacético y enigmático Puerto Rico. No eres rico tan solo por las aguas profundas. Tu riqueza radica en la fe de tus hijos, que con lucha y empeño modelaron tu ser. A tu orilla llegaron hombres de otros lugares, amarrando consigo un mundo de ilusión. En tu fértil terruño anidó la esperanza y te brindaste en frutos como premio al sudor. En tu seno se alzaron, en tono de alabanzas, los más diversos himnos de gracias al Señor. Hoy avanzas pujante, en pos de tu destino, aquel que señalaron los pioneros de ayer. Este documental ha sido efectuado en homenaje y reconocimiento a los pioneros, sus descendientes y a todos los que día a día van forjando la historia de esta ciudad. Agradecemos en forma especial a todos quienes han colaborado y aportado información y material en forma desinteresada para la realización de este documento. Esta realización fue posible gracias a la colaboración de Cooperativa Agrícola San Alberto Limitada, Aurelio Francisco Val, Mario Albornoz Librería y Juguetería, Zapatería Cubín, Armina Hijos, Agencia de Viajes y Turismo, Casa Prats, Sociedad Anónima, Adidas Pony Puma, Rojas Villalba, Propiedades Inmobiliaria, Vivero Edelweiss, Comat SRL, Materiales de Construcción, Pinturería Mil Colores, Verdulería Los Hermanos, Cerámica Garo AP, Grael Tour, Empresa de Viajes Turismo, Atarashi y una meta a través de los años, el cuidado integral de la mujer, Imbalagio Sociedad Anónima, Fábrica de Bolsas Multipliegos, Comedor Javier, Empresa A del Valle, Aserradero de Rodolfo Weber, Casa Diemenger, Ferretería, Electricidad Sanitaria, Tienda Nogoyá, Aserradero de Enrique Casco, José Borman, Citrix Sociedad Anónima, Gomerías Atómica SRL Puerto Rico y El Dorado. Este video ha sido realizado siendo las autoridades comunales, Director de Cultura Ernesto Morales, Intendente Municipal Carlos Cot, adaptación del guión y producción Promitel, Productora Misionera de Televisión Sociedad Anónima, Ayacucho 229, Posadas Misiones, República Argentina.